De acuerdo con el informe Percepción del Abuso Sexual Infantil en México, que documenta las respuestas de 400 personas, padres y madres de familia en todo el país, 1 de cada 10 entrevistados admitió conocer al menos un caso de abuso sexual infantil al interior de su familia, mientras que otro 10% reconoció que durante su infancia o adolescencia sufrió abusos sexuales por parte de un adulto. La situación es, verdaderamente delicada, y justamente para hablar de este tema se encuentra con nosotros, de antemano le agradezco que nos reciba la invitación, y se encuentra aquí en el estudio Rosario Alfaro, directora de Guardianes. Rosario, un gusto saludarte, bienvenida. Un gusto. A ver, de entrada platícanos, ¿qué es Guardianes? Mira, Guardianes es una asociación civil que tiene 17 años de experiencia previniendo el maltrato y el abuso sexual en niños y niñas. Trabajamos con niñas, niños, padres y madres de familia, docentes, formadores, dando cursos sobre todo que ayuden a empoderar a los niños, a identificar situaciones de abuso, y a los padres para tener una situación mejor de crianza y de buen trato. A ver, dime una cosa, me llama mucho la atención que el informe se llame Percepción. ¿Por qué? Porque hace 2 años, en 2016, hicimos el primer estudio de percepción de los mexicanos, porque fue la primera vez que en México se declaró al 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Así es. Entonces, con ese motivo nosotros queríamos saber qué es lo que los mexicanos entendemos sobre el abuso sexual infantil, porque, mira, nos damos cuenta que en nuestras leyes hay unas cosas que realmente son muy preocupantes. Por ejemplo, vacíos. Muchos vacíos. Para empezar, mira, el delito del abuso sexual en niños y niñas y también en adultos, la víctima tiene que dar pruebas de presunta inocencia, para empezar, ¿no? O sea, si tú cometes otro, o sea, si tú eres víctima de algún otro delito, no te piden pruebas de mi inocencia, de mi victimez, claro. ¿no? Aquí la víctima tiene que dar pruebas de su presunta inocencia, ¿no? Además, en muchos de los estados de la República Mexicana solamente está tipificada la violación como un abuso, porque los mexicanos percibimos que el abuso es la violación, ¿no? Yo te iba a hacer justamente esa pregunta, porque habla de percepción de abuso sexual. Y cuando hablamos de abuso sexual, la gran mayoría pensamos en una violación. Exacto. ¿Es nada más eso? No. Mira, existe el abuso sexual con contacto físico, que puede ser tocamientos impropios indebidos, o incluso la penetración, ya sea oral, anal o vaginal. Pero cualquier tipo de cosa en donde se toque a la persona es un abuso físico. Pero el abuso sexual también puede ser sin contacto físico. No, sin contacto físico, fíjate. Por ejemplo, el que ocurre en redes sociales como el grooming, cuando un adulto se hace pasar por otro niño y hace un perfil en redes sociales y va seduciendo a un menor hasta que consigue de él fotografías con poca ropa o incluso sin ropa, o fotografías eróticas incluso. Hay algunos acechadores que han intentado incluso tener sexo real con niños, ¿no? Y con niñas. Existe también el abuso sexual sin contacto físico de forma presencial, cuando tú observas a adultos teniendo relaciones sexuales. Los niños viven eso como un abuso porque es un impacto fuerte el ver a adultos teniendo, aunque sean sus papás, algo que les incluso está desconocido. Claro. O, por ejemplo, que alguien se desvista de forma erótica en su presencia, el acechador que se quita la ropa frente a otras personas. O puede ser también mostrarle pornografía a un niño o a una niña, hacerlo que vea imágenes eróticas, hacerlo que pose en posiciones eróticas para un adulto. Eso también es un abuso sexual, y eso en muchas partes no está tipificado como un abuso. A lo largo de todos estos años de Guardianes, ¿ha cambiado la percepción? Pues mira, este estudio que hicimos dice que del 2016 al 2018 se ha habido un cambio, ¿no? Uno, primero los mexicanos ya empiezan a reconocer que no solamente la violación es un abuso, sino que existen otras formas de abuso, lo cual es una cosa muy positiva. Otra cosa es que también el estudio muestra que cada vez hay más conciencia de que no son solamente los extraños los que pueden abusar de un niño, sino que son personas también cercanas a la familia. Y esto es una cosa muy buena, porque en realidad los abusos sexuales pasan más al interior de la familia. ¿Es todavía un tema tabú? Sí, claro. Mira, es un tema tabú, porque incluso la víctima de un abuso siempre tiene miedo de que le crean. Y ¿sabes qué? Tiene razón. Claro. No le vamos a creer. O sea, el problema es que desconfiamos de lo que esta persona nos vaya a contar. Especialmente niños. Además, niños, porque
los niños no tienen el lenguaje para decirte, si a mí me pasara ahorita algo, yo te diría, oye, esta persona abusó de mí. Pero el niño y la niña no van a decir eso, van a decir, no me gusta jugar con mi tío, no me gusta que me bese mi abuelo, no me gusta cómo sabe esta persona. O sea, van a decir cosas que con el lenguaje infantil que tienen, porque además nosotros los adultos no les hablamos a los niños de sexualidad de acuerdo a su edad, de acuerdo a las etapas que viven, con las palabras adecuadas. Por ejemplo, simplemente para mencionar las partes del cuerpo, decimos muchos nombres que no tienen nada que ver con los nombres reales que tienen. Así es. Por eso te preguntaba, ¿ha cambiado ya esta percepción? Un poco, pero yo creo que aún nos hace falta muchas cosas. ¿Qué hay que hacer? Mira, sobre todo hay dos cosas que en el estudio se ve, que no tenemos conciencia de ellas, que son que necesitamos empoderar a los niños y a las niñas para que tengan una sana autoestima y que tengamos una cultura del buen trato para que ellos puedan hablar. El estudio lamentablemente muestra que cada vez más mamás y papás practican la corrección a través de golpes, de gritos, de regaños, y esto hace dos cosas: baja la autoestima de niños y niñas y además no ayuda a que les tengan confianza para poder contar un asunto. Esto hace un ámbito de silencio en torno a una situación que es grave, que es preocupante y que puede avanzar. Claro, porque lo que nosotros vemos es que la gente va a hablar del abuso sexual 20, 30 años después de que ocurrió. Para empezar, fíjate, cuando el delito ya prescribió, ¿no? Porque en México pues el delito dura 20 años en vigencia. Sí. Y además cuando los daños psicológicos y emocionales de esta persona han tenido grandes estragos en su vida, porque si de niños los atendiéramos, si atendiéramos a un niño cuando le pasan este tipo de cosas, el abuso sexual no tendría por qué marcar su vida, ¿no? ¿Qué hacer ya para futuro? Pues mira, yo creo que ¿qué hacer? Tomar más conciencia, tener el valor para poder hablar de sexualidad con nuestros niños, con nuestros hijos e hijas, y sobre todo, una cosa que es muy importante es que los adultos podamos hacernos conscientes de que la seguridad y la protección de los niños está en nuestras manos. En nuestras manos. No en manos de los niños y las niñas, ¿no? Así es. ¿Se pueden acercar a Guardianes? Claro, pueden buscarnos en nuestra página, que es www.guardianes.org.mx o en nuestras redes sociales, que son @guardianesmx, o pueden buscarnos en nuestro teléfono, que es 3618-0240, lo voy a volver a repetir, 3618-0240, en donde con gusto podemos ayudarlos. Asesorías. Damos pláticas para niños, niñas, padres, madres de familia, docentes y asesorías de todo tipo. Nosotros nos dedicamos más a la prevención, pero trabajamos con muchas asociaciones que también trabajan la atención y que trabajan sobre todo la reparación o restauración de estos daños. Pues Rosario, te agradezco mucho que te hayas tomado unos minutos para estar con nosotros y tocar este tema. Lo vamos a tocar más adelante en Expedientes TVC, un tema que es vital para que todo nuestro auditorio lo conozca y que tome cartas en el asunto. No, te agradezco mucho, Paco, porque Rosario, esto es muy necesario. Un gustazo. Muchas gracias.